los mitos, los tabús, los estereotipos, cómo trabajar y cómo lidiar con eso. Son barreras que no solamente impiden la oportunidad de iniciar un tratamiento, sino que aíslan por completo al sujeto o la persona que está en esta condición. Uno de los estigmas comunes es pretender o pensar que del suicidio no se debe hablar. En todo caso, es contraveniente a lo que queremos difundir, hablar del suicidio de manera abierta, de manera espontánea, de manera realista, práctica y accesible. Si tú empiezas a hacer ese tipo de sesgos, de sentir que hablar de salud mental, de suicidio es malo, te coloca en una posición de cuestionamiento, te sientes prejuzgado o cualquier otra etiqueta que te haga sentir emociones aflictivas como no solamente vergüenza, por ejemplo, sino timidez o cualquier otra que te limite a actuar o hacer algo por tu bienestar emocional, por supuesto vas a estar en condiciones de alto riesgo si eso sucede. Pero ante el mito, la información. Ante el estigma, más psicoeducación. Hablar de esto de manera natural, como si fuese una conversación, ya no te digo diaria, pero sí frecuente, sobre todo en las etapas evolutivas básicas de una persona. Hablo Ujú. de la niñez, sobre todo en la adolescencia. El grupo etario, te cuento, de 15 a 29 años es el grupo etario en Venezuela que más ha presentado estadísticas significativas de suicidio. Y que, Ahí en esas estadísticas ujú. hay registro de cuáles han sido las motivaciones, o se cree que han sido las motivaciones, porque al final no se les puede preguntar. Claro, ¿qué pasa también? No solamente es eso, antecede una situación que viven muchos países y lo dice la Organización Mundial de la Salud, cuando reitera que el 80% de los países miembros apenas y tiene una data relevante. Venezuela y las regiones de las Américas, podría decirte, son parte de esos países que no tenemos data cualitativa o cuantitativa de valor que pudiese ser intervenida y derivarse a políticas públicas o políticas privadas para hacer este tipo de sondeo o estadística. Pero lo que sí te digo es que el Observatorio de Violencia en Venezuela hizo un estudio recientemente, como también Psicodata, que es un organismo integrado a la Universidad Católica Andrés Bello, donde hay rastros interesantes no solamente de suicidio, sino de salud mental en Venezuela, donde por supuesto la depresión, el duelo migratorio ha causado sentimientos de desesperanza, desconfianza, de indefensión aprendida a gran parte de la población. En una muestra de 1.500 personas que hizo, en la que se basó este estudio, justamente revela estos datos que si bien ya sabíamos, ya los tenemos cualificados y cuantificados en estadística. Pero ciertamente uno de los trastornos más vulnerables o de mayor incidencia para la consecuencia suicida es la depresión, la ansiedad, el sentimiento de desempleo, y por supuesto esas sensaciones que causan las desintegraciones familiares a consecuencia del duelo migratorio. Hablábamos de la necesidad de distinguir los factores que pueden incidir en una persona para que termine teniendo ideas de suicidio o incluso tomando la decisión de acabar con su vida. Y vuelvo a esto de la culpa y la carga y la responsabilidad que nos ponen desde chiquito de ser fuertes, de ser capaces, de ser Correcto. superpoderosos. ¿Cómo ir trabajando esos elementos para que no vayamos creando precondiciones que luego desaten esto de desesperanza, de depresión, de inconformidad conmigo mismo, etcétera? Correcto, correcto. No solamente a situaciones donde tenemos que exhibir si en realidad tenemos recursos psicológicos y psicosociales para afrontar situaciones difíciles. Ya te digo como, por ejemplo, el bullying, la discriminación, que son experiencias que si bien estás todo el tiempo expuesto a vivirlas, también tienes que entenderlas que estás de alguna manera socializando en el área del mal. ¿Por qué yo hablo de esto? Y te lo introduzco de esta manera. Porque muchas veces, cuando no tenemos los recursos para responder al bullying, a la discriminación, están expuestas a la burla, al acoso, al ciberacoso, a todas esas experiencias que te digo, te invitan a socializar con el mal, pero también a defenderte. Si tú no lo puedes hacer, estás en precondiciones
justamente de ir a la desesperanza, a sentirte una carga, a sentir que molestas y lo peor, aislarte. Cuando tú te aíslas y te desconectas emocionalmente mediante un dolor emocional, estás en alto riesgo. La cura, el antídoto, la solución ante eso, justamente todo lo opuesto. Tratar de conectarte, de tener un grupo de apoyo primario siempre cercano, familiar, en tu comunidad, en tu día a día, personas, amistades que justamente opongan esas limitaciones que tú misma te estás haciendo. ¿Ok? Eso Ahora, es muy importante, eso como poniéndolo también en la primera responsabilidad que somos nosotros mismos, pero por luego supuesto. cómo manejar como sociedad este tema. Pues, hay un elemento que supongo que tendrá su impacto, que es muy común y se hace mucho chiste de comparar la generación de criados en los 80, Sí, los criados en los 90, y cómo la dureza, la represión, el castigo, usted no puede llorar, el trabajo duro va evolucionando de una forma que hace que unos califiquen a los otros de delicados, de débiles, de exactamente. cómo ir entendiendo que eso puede generar impactos en la salud mental de nuestra sociedad, hablando de como grupo. Sí, justamente hay protocolos ya establecidos de la Organización Mundial de la Salud, donde al que te refieres, yo te diría que es el segundo, que es justamente programas como este, espacios para difundir, psicoeducar y desmitificar todo alrededor del suicidio. La comunicación sensacionalista nos coloca en exposición permanente y es mucho de lo que pasa también cuando estamos en redes sociales, cuando consumimos información que no está bien estructurada, que la vocería o los representantes de esa información no están en capacidad técnica para hablar profundamente del tema, por ejemplo, y todos esos son componentes que van diseñando, tejiendo nuestro imaginario personal y nos da brechas, por supuesto, de lo que podemos hacer o de lo que podemos defender o no, los límites que podemos poner alrededor de nosotros y cómo conducirnos ante estos desafíos vitales de posición de discriminación. En Venezuela, uno de los retos a nivel, vamos a llamarlo así, visión país, es Ujú. levantar información actual, de valor, de las zonas que de verdad están representando estas situaciones y la están evidenciando para luego poder hacer demandas públicas a través de sesiones políticas, es la palabra, políticas para concretar esas demandas en servicios directos. Te diré, y esto es un dato que los que sabemos y estamos metidos en esta estadística nos aterra. Imagínate que los estados o los países que mejor presupuesto tienen a nivel mundial para la salud mental destinan solo un 2% de la partida presupuestaria del sector salud a salud mental. No entendamos que salud es solo salud mental. Eso, para que se hagan una idea, para que tengan una idea en la cabeza y lo pinten los que nos están escuchando, eso representa que el gobierno de estados potencialmente económicos invierte alrededor per cápita una suma de $56 más o menos. Imagina ahora lo opuesto, en sociedades donde no somos económicamente potencias, la media es de $0,04. Imagínate la gran brecha económica y la brecha social que hay para dar respuesta a esta demanda que es una realidad mundial, donde hoy sabemos que 720.000 personas alrededor del mundo mueren. Y eso significa que mientras estamos hablando, cada vez que pasen 43 segundos, una persona en el mundo muere por suicidio. Ahora, cómo activar mecanismos para identificar en qué momento se necesita? Porque se crean como algunos hábitos hasta los 2 años máximo, quizás un poco más. Bueno, la mamá tiene cuidado, la Claro. consulta del niño sano, luego viene la consulta
anual de los adultos, especialmente cuando se empieza a volver adulto mayor, pero nadie mete como en esa revisión anual de salud la Nadie va al visita al psicólogo. psicólogo. Claro que no, O porque, sea, porque bueno, me duele aquí, yo sé que tengo que ir a ver claro, al traumatólogo, me duele la cabeza, pero ¿qué me tiene que exacto. doler ¿Qué te tiene para que saber doler? que hay que ir al psicólogo? Muy buen planteamiento, porque no le enseñas al niño o a esa persona que está en esa condición, te duele algo, no te sientes mal, ¿cómo que te pasa? Son las emociones, vamos al doctor de las emociones. Un psicólogo para un niño debería ser el doctor de las emociones como un odontólogo es para el niño el que le cura los dientes, ¿ok? Pero es justamente eso. Ante la fragmentación familiar, vamos, hablemos de la realidad actual, ¿no? Familias Ujú. desintegradas, duelo migratorio, eh, las familias se ven en los retos, en los desafíos de ser proveedores de este tipo de familia. Eso implica más horas de trabajo y que probablemente no estés para hacer ese tipo de cuidado, de conexión, de qué pasa, de cercanía afectiva, de seguimiento, ¿ok? A la comunicación asertiva que tienen los niños con sus padres. Y lo mejor en este caso, y ya te hablo de esfuerzos de iniciativas privadas, no dejemos esto como un programa público porque en realidad no lo es. Si tú te colocas en esa posición, lo vas no es un ángulo correcto de abordarlo. Las comunidades, las familias, las escuelas deberían tener programas psicoeducativos más agresivos. Y digo agresivos en el sentido de que sean más frecuentes y desde una etapa inicial, preescolar, justamente lo que estás aclarando, Iraní, ¿no? Desde muy pequeños los niños deben estar trabajando actividades de regulación emocional, de expresión afectiva, de comunicación asertiva. Solo así van a ser capaces de socializar, poner a prueba y evolucionar sus recursos psicológicos para eventos que van sin duda en algún momento de su vida a colocarlos en perplejidad, en desafíos donde tienen que dar una respuesta, donde la mejor respuesta va a ser la expresión de emociones. Si logramos una sociedad en que nosotros, en que los niños desde su ciclo preescolar hasta el productivo ya como tal, pueda ser capaz de expresar lo que siente, pues estamos cada vez en menos riesgo. Y recuerda que, más estadística, Iraní, si tú tienes una condición detectada de trastorno mental, entonces tu oportunidad de estar en actos de riesgo suicidio aumenta un 13 veces más. Lo mismo que sabemos en Venezuela, los hombres tienen un 83% de registro más elevado de suicidio que las mujeres. ¿Ok? Entonces, ya Y vemos quizás eso tiene que ver con cultura, con todo lo que te estoy diciendo, el papá tiene todas que, las presiones que se toda la ponen sobre presión el género social a nivel masculino, etcétera, y correcto. todo lo demás, ¿no? Históricamente el estado Mérida era un estado donde había más registros de suicidio. Ahora la capital y otras zonas centro son las que reflejan esos índices. Pero fíjate, hay desproporciones también a nivel de género, a nivel de inversión financiera en el sector salud y obviamente si vemos el problema desde la globalidad, ya te digo, 43 segundos pasan para que cada persona muera por suicidio. Opciones, alternativas para despedirnos. Nos queda escasamente unos Ok, segundos. al- ¿Dónde hay recursos a los que la gente pueda acudir para informarse un poco más, ok, para psicoeducarse, para para tener algún psicoeducarse, auxilio? ok, para psicoeducarnos, la OMS en su página web tiene muchos de estos recursos que hemos estado hablando, protocolos ya validados y de valor en psicologiacadadia.com, donde soy vocero de temas de psicología. No solamente están estos estudios que hemos citado durante la entrevista, sino que hay información psicoeducativa para niños y adolescentes cada día para que puedan psicoeducarse e informar, ¿ok? Em, si estás en condición de ideación o de planeación suicida, recuerda que siempre hay opciones. Hay gente que puede ayudarte, hay gente que puede entenderse contigo de forma privada, pública o gratuita. En Venezuela hay una línea de la Federación de Psicólogos de Venezuela abierta donde puede hacer una primera consulta de primeros auxilios. Hay otra línea también donde ya puedes hacer citas si queremos recurrir de inmediato a este tipo de asistencia médica. También hay un grupo de apoyo muy interesante en el Zulia, dirigido por el colega psicólogo Víctor Rangel, que se llama Voluntarios
Voluntariado de la Esperanza tiene sede en el Colegio de Médicos del Estado Zulia. Ahí hay reuniones frecuentes y te pueden orientar. Hay siempre acceso, no hay oportunidad que no esté ahí para ti. Solo no la puedes ver. Si tú crees que el suicidio hoy es tu mejor opción, yo te digo, tranquilo, hay opciones. La desesperanza, y quizás no lo veas ahora, pero siempre van a haber opciones para la desesperanza y para no sentirte aislado o sentir que eres una carga. Las hay. Un programa como este también ayuda demasiado y el mensaje es de esperanza. Siempre hay oportunidades.